¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, como una especie de introducción, la planificación del territorio en materia de sustentabilidad es un reto, es una visión y se ha convertido en uno de los grandes desafíos que tienen todos los órdenes de gobierno, los institutos de planeación estatales, municipales, todo lo que tiene que ver con el uso, el destino del territorio, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar que hay temas del crecimiento poblacional que tienen que ser atendidos y que la normatividad jurídica internacional nos presenta límites, pero a veces también oportunidades que podemos utilizar desde las políticas públicas y que podemos eso traducir en acciones gubernamentales muy concretas, ¿no? Eh, Situaciones muy específicas en donde exista la participación ciudadana, ¿no? Entonces, la sustentabilidad implica que el uso del territorio pues va relacionado con la parte de respeto al ambiente, ¿no? A los recursos naturales, a los ecosistemas, a todo lo que tiene que ver con los recursos vivos y no vivos y las consecuencias que hay de un inadecuado uso, como puede ser la contaminación, el cambio climático, etcétera. Entonces, la planeación territorial se convierte en un reto. Y fíjense, esto es súper importante que yo creo que si se llevan esto de esta conferencia, plática, charla, va a ser muy importante. Es un reto porque tiene un enfoque integral. No podemos ver la planeación del territorio de manera aislada, sino que tenemos que atender sus características, sus potencialidades y los problemas que hay inmersos en una determinada región, la que nos toque a nosotros, ¿no? Y entonces el reto es visualizar desde lo local todo aquello que podamos incorporar en una adecuada ordenación territorial, que puede ser un proceso gradual, un proceso flexible, un proceso de largo plazo, pero sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que tienen, aquí en Guanajuato hay muchos retos, es la participación ciudadana. Porque lamentablemente, la participación ciudadana en los planes de ordenamiento territorial es olvidada porque obedece más bien a términos económicos. Esta parte, cómo voy a crear esta parte, qué zonas voy a afectar en una determinada región. Y aquí en Guanajuato, como lo vamos a ver en ejemplo que voy a poner un poquito más adelante, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y obviamente en Colima también lo tienen. Seguimos, doctora, por favor. Entonces, para este tema, identificar aquellas normas internacionales que nos pueden ayudar, pues obviamente están relacionadas con las normas nacionales y también con las estatales, ¿no? En el caso de Colima, en el caso de Guanajuato, y que deben de ser tomadas en cuenta en materia de la creación de políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo, pero en un ambiente de certeza jurídica, de darle este camino, o ha generado que no solamente se ha creado un área especializada en el derecho internacional público, que es el derecho internacional ambiental, sino también el derecho internacional sobre desarrollo sustentable. Es decir, la protección del medio ambiente, la conservación del medio ambiente, ¿no? Se ha generado dentro de esta gran línea, derecho internacional público, derecho internacional ambiental y llegar al derecho internacional ambiental, ¿no? Sustentable, ¿no? Y dentro del derecho internacional ambiental, pues se han creado muchas ramas, ya lo dije ahí, ¿no? Eh, pues desde el punto de vista de la protección de las ballenas, de las aves, del calentamiento global, de la contaminación por hidrocarburos, pero dentro de todo esto a nosotros lo que nos interesa es cómo desde el derecho internacional público, luego desde el derecho internacional ambiental, llegamos a un derecho internacional sobre desarrollo sustentable, sostenible, que es, hasta lo puse con negritas, una política de acción. Es decir,
cómo yo acciono, cómo yo hago realidad eso que está en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. ¿Cómo se convierte en una política de acción? Seguimos, por favor. Entonces, bueno, esta política de acción se da no solamente en la participación que tiene el Estado mexicano en la aprobación, en la negociación, en la ratificación de tratados internacionales sobre desarrollo sustentable, primero en materia ambiental, como ya dijimos, la madre del desarrollo sustentable se da en el campo del derecho ambiental, pero cuando se trata de que evoluciona a un tema de desarrollo sustentable, como política de acción se convierte, ahí está, se convierte en una obligación para los estados, para los gobiernos, de cumplir con esos tratados internacionales. Y en esta idea de los tres pilares del desarrollo sustentable, el pilar económico, el pilar social y el pilar de los derechos humanos, entonces, pues yo les recomiendo que volvamos a leer el artículo primero de nuestra Constitución, particularmente el párrafo primero. Todos los tratados en los que el Estado mexicano es parte, todos los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, deben ser aplicados en territorio mexicano, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta esto, que es súper importante. Lamentablemente, por eso es la idea de esta conferencia que yo agradezco mucho, mucho, mucho a mi universidad, al instituto, de haberme invitado para contribuir, insisto, en una dispersión del conocimiento, hacerlo universal, pues seguimos siendo deficientes, ¿no? Por eso en la introducción lo planteé como un reto. Es un reto, no está dado, ¿no? No es algo que ya esté ahí. Oye, que ya firmaste este tratado, pues sí. Pero ahora el gran reto que tiene el Estado mexicano es cómo ese tratado lo llevo a la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque miren, se crearon los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? No se cumplieron. Estoy en el párrafo 2. Se crearon los objetivos vigentes, objetivos de desarrollo sustentable, que si les hubiera hablado de los objetivos, no tendríamos tanto tiempo, pues estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo todo lo mejor que se puede en el tiempo que tenemos. Pero no se cumplieron. Los objetivos del milenio no se cumplieron. Los objetivos vigentes de desarrollo sustentable están planteados hacia el 2030, o sea, dentro de 5 años. Y miren, la ciencia jurídica, por eso es ciencia, porque predice. ¿Cuál es mi predicción? Tampoco se van a cumplir. ¿Por qué? Por lo que dice el segundo párrafo, porque todavía no hay mecanismos que obliguen, todavía no lo hay. No hay mecanismos que obliguen a los gobiernos nacionales a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. No hay mecanismos que obliguen a los institutos estatales a incorporar dentro de sus planes de ordenamiento territorial los objetivos de desarrollo. No hay. No hay un policía detrás, pues, hombre. Porque los objetivos a cumplir al 2030, que ya predije que no se van a cumplir, y vamos a crear otro tipo de objetivos, porque la idea de la sustentabilidad no se va a abandonar, porque tiene que ver con la propia existencia del ser humano. Entonces los objetivos se convierten, hasta lo puse allí con negritas, en soft law, es decir, un conjunto de disposiciones jurídicas de naturaleza internacional a la que los estados pueden o no cumplir. No hay un mecanismo coercitivo que obligue a los estados a cumplirlo. Y por lo tanto se trata de normas imperfectas, ¿no? Imperfectas porque carecen de este mecanismo de coercitividad. Pero yo creo sinceramente que paulatinamente, a lo largo del tiempo, estas normas internacionales soft law irán adquiriendo mayor fuerza obligatoria e irán obligando a los estados
y todo lo que implica para los estados a su cumplimiento. Entonces, me regreso a mi parte introductoria. Por eso para los institutos se convierte en un gran reto. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos y voy a poner allí a Guanajuato como ejemplo y yo creo que también allí en Colima lo están haciendo. Adelante, compañera, por favor. Entonces, miren, eso ya lo dije de la visión antropocéntrica de la sustentabilidad. Solamente vamos a proteger aquello que pues le interesa al ser humano y vamos a mencionar muy brevemente por el tiempo algunos de los tratados internacionales más importantes que podemos usar, ¿no? El primero, el gran tratado internacional que dio inicio al derecho internacional ambiental, el gran hito que es la Declaración de Estocolmo de 1972. Son 4 artículos súper importantes que podemos pues incrementar, ¿no?, su aplicabilidad. Por eso les dije que se convierte en un gran reto. Por eso el título de esta conferencia se llama La aplicabilidad, porque a ustedes, los que están ahí en casita detrás del monitor, les toca la parte aplicativa, la parte operativa de estas normas de derecho internacional sobre desarrollo sustentable. A nosotros como profesores nos toca la parte académica de plantear el reto, de plantear la visión de qué es lo que queremos como Estado mexicano. Pero a ustedes les toca aplicarlo. Entonces, 4 grandes artículos que podemos aplicar. El primero lo pongo en negritas, que debemos de tener en cuenta que en el uso del territorio el aprovechamiento de los recursos naturales es nuestro. Es nuestro. Mis recursos naturales de Colima son míos. Pero como son míos, yo tengo la obligación de protegerlos y si se puede de mejorarlos. 2, que en mis planes de ordenamiento territorial, sean los que sean, tengo que ver que mis políticas públicas sean protectoras del medio ambiente, que no podemos abandonar esta idea protectora, porque tiene que ver con la propia supervivencia del ser humano. Seguimos, por favor. Otros 2 artículos que podemos aplicar, como dijimos, es el 17, que tenemos la obligación de planificar, de crear planes, sí, pero eso tenemos que verlo desde la perspectiva de cómo podemos no afectar nuestros recursos naturales. Si aquí en Colima, me acuerdo tanto que hice un viaje de Colima a Colima a Manzanillo, si mal no me acuerdo, pero el doctor Ángel me dijo que era una de las playas que estaban más cercanas y me metí por un camino y era una zona cocotera. Iba por el camino y puras árboles cocoteros, hermosísimo su paisaje. ¿Cómo puedo proteger esos recursos naturales? ¿No? El 21 me dice lo mismo. No va a venir Estados Unidos, por más que quiera ser el policía del mundo, a cuidar mis recursos naturales. Pues no. Te tocan a ti México, te tocan a ti Guanajuato, te tocan a ti Colima, porque tú tienes esta potestad soberana de cuidar tus propios recursos naturales, ¿no? A pesar de todo lo que dijo esta declaración de Estocolmo del 72, en ningún momento sentó las bases para un desarrollo sustentable, pero en ningún momento juntó las 2 palabras desarrollo y sustentable. Eso fue años posteriores, como ya mencioné, con la Comisión Brundtland, ¿no? Y que lo señala por primera vez en este reporte Brundtland, ¿no?, de 1987, Our Common Future. Seguimos, por favor, doctora. Entonces, miren, otro gran tratado, 20 años después, ya presionados los gobiernos por el desarrollo sustentable, en 1992 crean la famosa Cumbre de Río. Y en la Declaración de Río, ahí ya hay una unión de la palabra desarrollo sustentable. Y los más importantes artículos es el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8 y el 22. Por ejemplo, el 1, el principio 1. El ser humano es el centro. ¿Qué hizo? Lo que les he venido repitiendo a lo largo de esta plática, que el artículo 1 de la Declaración de Río, de la Cumbre de Río del 92,
no hizo más que encumbrar la visión antropocéntrica de la naturaleza. El ser humano en el centro de todo. Se cuida la naturaleza en la medida en la que le beneficia al ser humano, ¿no? Pero siempre viéndolo en una armonía con la misma, ¿no? Y eso fue la consagración, por eso empecé esta conferencia con las dos grandes visiones. Eso fue la consagración de la visión antropocéntrica de la naturaleza. Seguimos, por favor. Principio 2, lo que ya nos decía la Declaración de Estocolmo, el poder soberano que tiene el Estado sobre su territorio y recursos naturales. O sea, tú en tu territorio puedes hacer lo que tú quieras, sí, pero la idea es que lo hagas desde la sustentabilidad, desde la protección del medio ambiente, ¿no? Y el principio 3 consagra lo que la Comisión Brundtland ya había venido señalando, que en el aprovechamiento de un espacio geográfico, que en el aprovechamiento de los recursos naturales, siempre hay que tener en cuenta mis necesidades presentes, pero sin desconocer a las generaciones que vienen, ¿no? A las que no conocemos, pero que es nuestro deber ético, como lo mencioné antes, brindar un espacio para que esas generaciones futuras también se puedan desarrollar, dejar algo para las generaciones futuras, ¿no? Y obviamente el principio 4 es súper importante porque allí une el aspecto económico y el aspecto del medio ambiente como una parte integradora. No solamente puedo ver el aspecto de desarrollo económico, no. También le tengo que ver el darle el aspecto de desarrollo del medio ambiente y cómo esto puede ir trabajando de manera conjunta. Seguimos, por favor, doctora. Y bueno, pues los principios 7 y 8 establecen aspectos muy importantes sobre el desarrollo sustentable, particularmente sobre la responsabilidad que se tiene, ¿no? Y cómo cada estado desde su propia área, por eso inicié, nuevamente lo repito porque es súper importante, por eso inicié en mi introducción de esta plática con el reto que se tiene en nuestro país. Cómo yo desde mi área de trabajo contribuyo al desarrollo sustentable, ¿no? Y obviamente, ¿no? Tenemos que tener esta una forma lo dije en la parte del desarrollo en América Latina, que lo decía Masiris, en la parte de la Carta Europea, eh, es un gran tema, un gran reto el que tienen los institutos a nivel nacional, ¿no? Que se convierten, en mi opinión, en mi humilde opinión, se convierten en espacios técnicos, en donde yo tengo que hacerme llegar de toda aquella información actualizada que me permita activar una política pública en su aspecto afirmativo. Estas palabras técnicas que acabo de utilizar ya se las expliqué hace unos momentos y que obviamente pues tiene que ver con el territorio, verlo desde manera integral, particularmente los recursos naturales, las prácticas tradicionales que se dan ahí y todo lo que desde lo local puedo contribuir a mi aspecto nacional e internacional. Hay una frase que tienen los anglosajones muy buena, que se las voy a compartir, que dice, think globally, act locally. Siempre tenemos que actuar desde lo local, pero siempre pensando en lo global, como nuestras prácticas locales allí en Colima, aquí en Guanajuato, en Jalisco, pueden contribuir de manera decisiva a un ambiente internacional. Seguimos, por favor. Otro gran tratado, pues que también es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en donde en su principio 4 vuelve a reiterar lo mismo, ¿no? Promover el desarrollo sustentable, sostenible. Otro gran tratado internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, establece lo que les he venido diciendo, el respeto a los usos, tradiciones, costumbres que los pueblos originarios tienen en un espacio geográfico determinado, cuáles son las plantas medicinales, cuál es la afectación que se puede dar. ¿Por qué? Porque dentro de este convenio de la diversidad biológica,
uno de los grandes retos es la conservación in situ, es decir, en el mismo lugar en el que se encuentran las especies, ¿no? Y aplicándolo en el territorio, por eso lo puse con negritas al final, ¿cuál es el estilo de vida que tienen los habitantes que están ahí en un determinado espacio geográfico, ¿no? ¿Cuál es su modo de vida? ¿Cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, este pasado tan importante para nuestro país? Yo siempre lo he dicho, ¿no? En voz quedita y en voz alta, nuestro país no es homogéneo. Pensar en que Chihuahua es igual que Colima, es igual que Guanajuato y es igual que Michoacán o es igual que Chihuahua es no vivir en este país. Nuestro país es pluridiverso, no solamente en culturas, es pluridiverso en especies de flora, fauna, reptiles. Les recomiendo mi libro que escribí, que fue mi tesis doctoral, que es la protección de la biodiversidad marina, y doy cuenta de todo esto que les estoy platicando, de tener un país pluridiverso, en donde hay muchas culturas y muchas especies que podemos proteger desde lo local. Entonces, en el tema del desarrollo del territorio, respetar todos los pueblos originarios que están ahí. Seguimos, por favor. Ya casi acabamos, ¿no? Otro gran importante tratado, pues fue la cumbre de Johannesburgo, ¿no? Particularmente vuelve a abordar el tema del desarrollo sustentable, pero lo hace desde la perspectiva contraria. ¿Qué pasa con aquellos países que no tienen un desarrollo o que son países subdesarrollados o economías emergentes o países del tercer mundo, como quieran denominarle? Es decir, cómo estos países contribuyen a un desarrollo insostenible que genera pobreza y que cómo, ese es el gran reto, y cómo los instrumentos internacionales de los que los estados son parte contribuyen a eliminar, erradicar la pobreza a través de la creación de un desarrollo sustentable, sostenible, particularmente lo pongo aquí con la participación de las personas en la formulación de las políticas públicas, pero sobre todo cuando se trata de planes de ordenamiento territorial. Aquí en Guanajuato ese es un gran reto, ¿eh? Lo voy a decir también porque es cierto, ¿no? En Guanajuato los planes de ordenamiento territorial no necesariamente se hacen a la vista pública, ¿no? Sin la participación ciudadana, y eso genera problemas. ¿Por qué? Porque la propia gente que habita un determinado espacio no ve canales de participación en la determinación de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, es un gran tema. ¿Por qué? Porque se obedece a otros intereses que no necesariamente son de los habitantes que están ahí. Y eso es lo que les he venido diciendo, y todo esto tiene una base internacional en estos tratados internacionales en donde la participación ciudadana en la creación de políticas públicas que tengan que ver con la ordenación del territorio es fundamental, compañeras y compañeros. Adelante, por favor, ya casi acabamos. Y miren, les pongo un ejemplo. Miren, lo vemos desde el punto de vista internacional, ya lo expliqué. Pero, ¿y lo nacional, doctor? Pues ahí les va. Miren, lo nacional, la base constitucional la encontramos en el 27, y allí les puse solamente algunos extractos de los párrafos que considero súper importantes en materia del territorio. Una, el artículo, la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde a la nación y se puede transmitir a los particulares para crear la propiedad privada. El Estado tiene la obligación de generar todas aquellas políticas públicas necesarias para que para ordenar, ahí está nuestro artículo 27 constitucional, los asentamientos humanos
establecer todos los temas que tienen que ver con la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento de los centros de población. ¿Para qué? Para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. ¿Para qué más? Para evitar la destrucción de los elementos naturales, para no generar contaminación. Eso es súper importante desde el tema constitucional mexicano y cómo nuestro artículo 27 recoge lo que los tratados internacionales que les he venido mencionando pues han establecido, ¿no? Esta obligación de pensar en un ordenamiento territorial, asentamientos humanos desde una perspectiva ecológica, de cómo respetar los recursos naturales que se encuentren en en un determinado espacio geográfico. Seguimos, por favor. Y las leyes, hay dos grandes leyes, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la famosa Ley GEPA, les puse ahí, les resalté con morado las partes más importantes para esta conferencia que la focalicé en el territorio, por agradecimiento al director general del instituto, a mi Universidad de Colima y por supuesto a la doctora Indira y al doctor Larios, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Que el artículo 1 nos dice que es una ley reglamentaria y que tiene que ver con la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio nacional y que su objetivo es propiciar el desarrollo sustentable. Súper importante. Luego nos habla en el artículo 2 de lo que se considera de utilidad pública y nos habla que el ordenamiento ecológico del territorio nacional pues es de interés público, ¿no? Luego en el artículo 3 ya nos habla sobre el desarrollo sustentable, que es un proceso, todo lo que les he venido enseñando, que es un proceso, que tiene criterios, que los criterios son tres, ahí están, miren, el ambiental, el económico y el social, the three pillars, como se dice en inglés, the three pillars of sustainable development, los tres pilares del desarrollo sustentable y cómo esto va para la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. Es lo que les digo, si pensamos en el aprovechamiento del territorio solamente desde la perspectiva económica, estamos perdiendo de vista los otros dos grandes pilares, el social y el ambiental, que están viendo ahí en el artículo 3 de la ley, de la LEGEPA famosa. Seguimos, doctora, por favor. Otra gran ley, y hay el artículo 3, también lo dice, el ordenamiento ecológico, que es un instrumento de política pública, lo que ya hemos venido diciendo, para regular o incidir el uso de suelo. ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente, para preservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales que se encuentran en un determinado espacio geográfico, ¿no? Otra ley súper importante a nivel nacional, pues es la ley que aplica a esta parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y miren, ahí dice, luego en el artículo primero, que su objetivo es, fracción primera, fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos. Esto me parece fundamental. Fundamental. Fíjense nada más. O sea, para mí, que ustedes son los expertos, que ustedes son las expertas en este tema territorial, pero a mí esto es súper importante. O sea, no solamente es ordenar tu territorio, definirlo, zonificarlo, como ustedes lo quieran ver, sino además el tema de los asentamientos humanos. ¿Dónde voy a poner una colonia? En campos de cultivo. Ahí voy a crear una zona. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno es amigo del presidente municipal y le voy a dar el permiso de que allí haga una colonia
en terrenos de cultivo de alta calidad, bueno, se convierte en un gran reto para los operadores, un gran reto, ¿no? Nosotros como académicos lo planteamos y ustedes tienen la otra tarea, ¿no? El 4, fíjense, nos habla de la sustentabilidad ambiental, promover el uso racional del agua, de los recursos naturales, y repite lo que los tratados internacionales y la Comisión Brundtland sobre Desarrollo Sustentable vino enseñándonos, que en el uso de los recursos naturales no solamente tenemos que pensar en nosotros, que en este momento nos tocó habitar este planeta, que somos compañeras y compañeros del mismo camino, sino que los demás, los que vienen atrás de nosotros, las generaciones futuras, aunque no las conocemos, no podemos poner en entredicho su capacidad para que puedan también sobrevivir, ya no digo vivir, sobrevivir este mundo que cada vez es más complicado, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Seguimos, por favor. Ajá. Seguimos, doctora. Y miren, les pongo Guanajuato como ejemplo y esto les pido allí en casita, allí en Colima, que lo apliquen a Colima. Yo lo focalicé obviamente a mi estado, pero pues obviamente esto está a nivel nacional, ¿no? Miren, cada estado y municipio tiene sus competencias, ya lo hemos venido mencionando. Fíjense cómo me vine desde lo internacional, lo nacional y ahora voy con lo estatal. Voy a utilizar a Guanajuato como ejemplo. Ustedes aplíquenlo a Colima. Guanajuato. Guanajuato tiene su código territorial. Seguramente también lo tienen en Colima, ¿no? Pero lo quise focalizar a Guanajuato. Y este código territorial es para el estado de Guanajuato y para todos los municipios. Y luego en el artículo primero dice, su objeto es establecer normas y principios y bases para. Y luego en la fracción primera del Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios señala el ordenamiento y administración sustentable del territorio del Estado de Guanajuato con pleno respeto a los derechos humanos. Todo lo que les acabo de enseñar en esta conferencia plática reducido en una fracción, en la fracción 1. Todo lo que les acabo de enseñar, fracción 1 del Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Y luego, fíjense, nos dice, para que rematemos con la importancia que tiene del uso sustentable del territorio, nos lo pone en la fracción 2, en la fracción 28, perdón, del artículo 2. Ordenamiento sustentable del territorio. Todo lo que Masiris, el autor que les cité, que les enseñé, ya nos había dicho. Artículo 2, fracción 28. Ordenamiento sustentable del territorio. Es un conjunto de instrumentos de política pública. O sea, nos toca a nosotros como tomadores de decisiones. Si nosotros no lo incorporamos, si desde mi área de trabajo no lo incorporamos, pues entonces ¿quién lo va a hacer, compañeras y compañeros? Porque son instrumentos de política pública. ¿Y quiénes son los que lo elaboran? En inglés se les denomina los policy makers. Los policy makers son los que hacen los instrumentos de política pública. Entonces tenemos que diseñarlos de tal manera que estos instrumentos sean equilibrados, sustentables, que tomen en cuenta la población. Ya expliqué la población, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana de la que hablan los tratados internacionales y, por supuesto, las actividades económicas que se realicen del territorio. Eso no lo vamos a poder perder de vista. Lo económico siempre va a jugar un papel fundamental en el desarrollo del territorio, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista sustentable. Desde mi introducción lo puse, es un reto, sí es un reto. No hay un mecanismo coercitivo, no lo hay. Le toca al Estado, mediante una acción afirmativa, incluir la sustentabilidad,
en sus políticas públicas y en este caso en particular sobre ordenación del territorio, ¿no? Seguimos, doctora, por favor. Ya casi acabamos. Mis conclusiones, ¿no? Y esta es en dos. Uno, desde el punto de vista internacional, regional, en la parte de América Latina, y otro un poco más global, y puse como ejemplo la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Por ejemplo, en la parte de América Latina, dice Maciris, todos los estados latinoamericanos han hecho un gran esfuerzo, la verdad, todas las fuentes de información que consulté coinciden en lo mismo, en el sentido de que todos los estados están preocupados por crear unas políticas de desarrollo regional, de ordenamiento territorial, de descentralización y de desarrollo territorial de manera adecuada. O sea, los estados han asumido el compromiso de desarrollar planes de ordenamiento territorial, ¿no? Es algo que ha sido común. Maciris habla de Perú, de Argentina, de Brasil, obviamente de nuestro país, y la forma en lo que lo han hecho, hablando de una planificación territorial, pues lo han hecho a través de ordenamientos territoriales, ¿no? Y que obviamente varían dependiendo del estado y dentro del estado dependiendo de la región. No es lo mismo una de región determinada, una región de playa, pensemos en Colima, que una que está aquí en Guanajuato, que estamos en el centro. Entonces, los planes de ordenamiento territorial se han convertido en grandes instrumentos de política pública que intentan, ¿no? Algunos más, algunos menos, con deficiencias o no, de darle a un desarrollo territorial adecuado. La Carta Europea es muy clara en donde nos dice que la ordenación territorial es una... Fíjense nada más, los institutos, yo siempre lo he dicho, aquí está el director al que le agradezco la presentación y la intervención, pero fíjense, yo siempre he dicho que cuando creamos un instituto en un área determinada, el instituto tiene que ser un instituto científico, que agrupe, que aglutine información técnica, administrativa, que tenga un enfoque multidisciplinario y que tenga un objetivo claro, ¿no? ¿Cuál objetivo? Ya dependerá de las propias instituciones. En mi caso, por la conferencia, pues se trata de tener un objetivo de un equilibrio en el desarrollo, un equilibrio sustentable que tenga que ver con las regiones y que tenga que ver con una ordenación adecuada del espacio físico. Yo creo que es un gran reto, por eso empecé mi introducción con los grandes retos que existen en esta área de ordenación del territorio, ¿no? En todos lados, y un gran pilar que siempre ahí está, es el pilar económico. ¿Cómo limitar? No lo puedo decir limitar, sino cómo entrar en un balance los tres pilares a los que me referí, sin que el pilar económico tenga tanta relevancia cuando se trata de la ordenación del territorio y todos los intereses económicos que hay detrás de un plan de desarrollo económico, de un plan de desarrollo territorial, ¿no? Y que obviamente, pues eso hace que el desarrollo sustentable del territorio se convierta en un gran reto para los institutos. Adelante, por favor, doctora. Entonces tenemos, miren, ya lo dije a eso, ¿qué es ordenar? Es cómo lo voy a ocupar, qué uso le voy a dar y cómo lo voy a transformar. Pero fíjense lo que nos dice Maciris, que es súper importante, cómo hacerlo compatible, armónico, con las propias limitaciones y potencialidades naturales de ese espacio geográfico. Fíjense, cómo hacerlo compatible y armónico con las potencialidades y limitaciones naturales de ese espacio. Es decir, cómo yo, desde mi área, contribuyo a un desarrollo sustentable del territorio. Entonces, es un reto, sí. ¿Por qué? Porque ese segundo párrafo que les pongo ahí es muy aleccionador. El desarrollo sustentable del territorio se convierte en una alternativa de desarrollo. ¿Por qué?
porque es un reto. Se trata de compaginar los intereses económicos, sociales, de derechos humanos de los habitantes que están ahí en ese espacio geográfico. ¿Cómo compaginarlo todo y hacer del territorio, desde el punto de vista de la sustentabilidad, no solamente un concepto, sino una estrategia integradora y que a la vez, ese es un gran reto, ese es un gran reto, se convierta en lo que dice Maciris, que estoy completamente de acuerdo, en un modelo alternativo de desarrollo. Si yo pienso en ordenar un territorio siguiendo solamente un aspecto económico, sin lugar a dudas me van a faltar los otros dos grandes pilares y entonces no estaré haciendo un plan de ordenamiento territorial con una visión de sustentabilidad, sino con una visión económica, por los intereses económicos que hay detrás de una región. En Guanajuato tenemos muchos, ¿no? Muchísimos. Miren uno, para que vean que aquí hay un camino que utilizan, aquí hay una hermosa, la Sierra de Santa Rosa, que utilizan los corredores, ¿no? Para ejercitarse, pero tenemos una representante internacional en materia de atletismo, Laura Galván, ustedes seguramente la conocen, que utilizaba ese camino para entrenar. Ahora resulta que unos particulares cerraron el camino y ya no se puede usar. ¿Dónde está la parte de sustentabilidad? ¿Qué es lo que los orilló? ¿Cuál fue el permiso? ¿Dónde está el plan de ordenamiento territorial de esa zona? ¿Por qué? Porque el plan obedece a intereses exclusivamente de carácter económico. Y entonces, ¿dónde están los otros dos pilares? ¿Dónde está el pilar social? ¿Dónde está el pilar de respeto a los derechos humanos? Olvidados, porque aquí se trata de seguir los intereses económicos de alguien en específico, ¿no? Seguimos, por favor, doctora. Entonces, bueno, si lo queremos ver así, miren, ya vamos a entrar un poquito más en materia. El desarrollo sustentable no es más que un desarrollo territorializado. Y lo que les he venido insistiendo se da sobre un espacio, sobre una demarcación geográfica determinada. Pero fíjense, esto es bien interesante. Mi demarcación física, mi espacio geográfico, cuando lo veo desde el derecho, y todos abogados, se convierte en un espacio de actuación. O sea, es en el territorio determinado como los jueces que tienen competencia por territorio. Hagan de cuenta que los jueces tienen competencia por materia, pero particularmente en este rubro, tienen competencia por territorio. Entonces, el territorio para mi autoridad se convierte en un espacio de actuación. Y la actuación que yo voy a seguir como autoridad depende de mi política pública. Y si mi política pública obedece a un reto, pues obviamente ese reto será mucho mejor en la medida en la que incluya esta visión, este nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo sustentable del patrimonio. Entonces, miren, está muy claro ahí por el autor Méndez, que nos dice que el territorio es un espacio articulado de elementos naturales. Lo resalté, elementos naturales, pero además elementos económicos, sociales, políticos, institucionales, todos tienen una cierta lógica. Por eso hay planes, ¿no? El plan obedece a una cierta lógica, a una cierta distribución, a una cierta organización en la que todos estos elementos se encuentran interrelacionados. ¿El aspecto económico puede tener más peso? Indudablemente. Entonces, un elemento interrelacionado va a tener más fuerza que el resto de los elementos, pero seguirán funcionando, ¿no? A diferentes escalas jerarquizadas. A lo mejor pongo, eso también es muy interesante, ¿no? A lo mejor pongo en mi plan de ordenamiento territorial en forma jerarquizada proteger los intereses económicos en primer lugar, luego los intereses sociales, luego los intereses ambientales y quizá al final deje los derechos humanos de las personas, ¿no?
que demandan una sustentabilidad adecuada de un determinado espacio geográfico, pero eso ya va a ser propia de cada estructura de gobierno que decida o que tenga la obligación, la facultad de entrarle al territorio y cómo lo hace de manera estructurada, ¿no? Y eso también se los puse muy en verde al final, porque eso cambia con el tiempo. Yo estoy convencido de eso. A lo mejor ustedes, todas y todos que están aquí ahorita conmigo, son expertos, ¿no? En los temas. Y obviamente, por eso los planes territoriales, los planes de ordenamiento territorial se van adecuando en el tiempo. Al menos así pasa en Guanajuato, ¿no? Se van adecuando, tienen un determinado tiempo de vida. ¿Por qué? Porque son cambiantes, así como son cambiantes las necesidades del ser humano, que tiene una necesidad incrementada de casas habitación, por ejemplo. Entonces hay que construir más casas habitación. ¿Dónde las vamos a construir? Son temas cambiantes que se van dando a lo largo del tiempo y que un determinado plan puede obedecer a una determinada realidad durante un determinado tiempo, pero cuando pasa ese tiempo, pues obedece a otras realidades. Entonces, lo pongo con muchas palabras al final, porque esto me puedo tardar muchísimo tiempo en esta diapositiva, pero necesitamos avanzarle. Pero fíjense, un territorio es un espacio integral, es un espacio integral, es un sistema, es pluridimensional, plurifuncional, holístico. No podemos verlo desde la sustentabilidad solamente con una visión y que generalmente esa visión es económica, ¿no? El tema económico siempre influye más sobre los otros pilares, pero la idea es crear un equilibrio entre los pilares y cómo desarrollar el territorio de manera sustentable, incluyendo los otros pilares, un desarrollo económico adecuado, con protección a los derechos sociales, con protección al medio ambiente, con protección a los derechos de los habitantes que están ahí, particularmente aquellos habitantes que son centenarios en habitar ese espacio geográfico determinado, nuestros pueblos originarios que necesitan tanta protección, ¿no? Entonces, es muy importante la parte de protección del territorio. Seguimos, por favor. Entonces, les puse esta gráfica para que vean cómo funciona el territorio. El derecho es algo que regula su uso, pero el territorio tiene que ser visto desde todas esas perspectivas, ¿eh? ¿Cuál es la parte social? ¿Qué grupos sociales habitan el territorio? ¿Cuáles son sus antecedentes culturales? Sus idiomas, sus costumbres, sus tradiciones, su historia. ¿Para qué es utilizado desde el punto de vista económico? Todas estas partes, por eso decíamos que es pluridimensional, plurifuncional, que es integral, que es holístico y que desde la perspectiva del desarrollo sustentable no lo podemos ver desde una sola visión, como puede ser la visión económica, por favor. Seguimos, por favor, adelante. Y entonces, miren, ¿cuál es el concepto de desarrollo sustentable? Porque esto es importantísimo. Es un concepto que voy a ponerlo ahorita más adelante, pero que parte de la idea de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las generaciones. O dos cosas, o de ahí me voy directo a la casa, o de ahí voy a mi casa para por que favor, hay que apagar ese micrófono. Perdón. Gracias. Adelante, maestro, disculpe. Gracias. No, pues es parte de la tecnología. Pero es la idea esa, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades? Pues las necesidades fueron siempre pensadas desde el concepto de las necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación, por ejemplo, como el vestido, y porque fue pensado en una idea de compaginar los países desarrollados con los países que no tienen esa posibilidad, ¿no? Y entonces se le da una prioridad
preponderante a la satisfacción de aquellas necesidades que son consideradas como básicas. Adelante, por favor. Entonces, tenemos que su origen se da en 1983, cuando la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la ministra o ex primera ministra noruega Harlem Brundtland, creó un equipo y crea un documento que fue muy importante para la humanidad, que se crea en 1987, que en inglés se llama Our Common Future, ¿no? Nuestro futuro común, que es el famoso reporte Brundtland, en el que se saca una definición de desarrollo sustentable, y es aquel que se habla de un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista territorial, podemos generar un plan de ordenamiento, pero pensando en que eso no traiga una afectación hacia el futuro, ¿no? Ya decíamos, ¿cuáles eran esas necesidades? Se pensó en las necesidades básicas, alimento, vestido, vivienda, salud. La idea era establecer un límite al desarrollo, porque el desarrollo, antes de este reporte y después de muchas vicisitudes que ya vamos a mencionar un poquito más adelante, pues fue pensado desde el punto de vista económico, es lo que estoy diciendo ahorita. Si yo veo un plan de ordenamiento territorial desde el punto de vista económico exclusivamente, entonces me voy a estar regresando hasta antes de 1983. Y si me voy más atrás, hasta finales de los años 60, en donde lo único que importaba era el desarrollo, no. Un plan tiene que de ordenamiento territorial en esta visión, por eso dije, es un reto muy importante que se tiene para ver el territorio, para ver la forma en la que se puede, pues obviamente, usar de manera adecuada. Pero sin lugar a dudas es un límite. Es un límite el desarrollo económico, o como dice Enrique Leff, es una externalidad a lo económico. Lo ambiental, lo sustentable, se convierte en una externalidad al desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, pues obviamente atiende a una sola visión, la visión de empresa, la visión de generar recursos, ¿no? Y sin importar que en esta visión netamente económica se pueden afectar pues otro tipo de factores como son particularmente los ambientales, ¿no? Y que eso creo yo que se convierte en un gran reto que en la actualidad tienen los institutos de ordenamiento territorial en todo nuestro país y, como lo dije en diapositivas pasadas, en toda Latinoamérica. Por eso esta conferencia, esta plática, es una forma de hacer el conocimiento accesible de manera universal para que todas aquellas personas interesadas en el tema, pues obviamente profundicen. Finalmente lo que buscamos es sembrar la semilla de que no podemos, de verdad, compañeras y compañeros, ¿no? Que están aquí del instituto, no podemos pensar en un plan territorial solamente desde el punto de vista económico, perdón, pero no. Tenemos que incluir la visión sustentable, aquella que tome en cuenta otros factores, tratar de incidir en este equilibrio en la ordenación del territorio, que el impacto que se cause en los recursos naturales, ¿no? Hay un gran tema aquí que tenemos en Guanajuato donde se celebra una festividad religiosa, lo que les puse en la otra diapositiva de la dimensión religiosa del territorio. Los que han visitado Guanajuato o las que han visitado, aquí tenemos el tema del Cerro de la Bufa, la cueva, ¿no? En donde desde hace centenarios, ¿no? Hace cientos de años se festeja a San Ignacio de Loyola. Entonces, hay todo un tema porque ni siquiera esta zona centenaria, religiosa, tradicional, etcétera, ha sido declarada como área natural protegida. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos de por medio, ¿no? Entonces,
yo creo que tenemos que incidir en que en nuestro país, independientemente del estado en el que estemos, debemos de tener bien identificadas aquellos espacios geográficos en donde hay una pluralidad de factores que tenemos que tomar en cuenta. Adelante, por favor. Y entonces, miren, hay algunas, eso ya lo había dicho, de la Comisión Brundtland, es una tarea que tenemos que hacer todas y todos, a nivel regional, Guanajuato, Colima, a nivel nacional, todo nuestro país. Debemos de pensar siempre que en materia de desarrollo hay una ambivalencia mínima, porque ya dije, no es ambivalencia, es trivalencia. Incluir la parte económica, incluir la parte social e incluir la parte de respeto a los derechos humanos. Entonces, el desarrollo no lo podemos olvidar, todos los pueblos, todos los países, todas las naciones, en su avance, en su historia política, regional, histórica, siempre va a buscar una mejor forma de vida, mejorar las condiciones de vida de las personas, sin lugar a dudas. Vamos a buscar que un determinado espacio geográfico se desarrolle económicamente para beneficio de las personas. Sí, la parte de desarrollo económico no la podemos olvidar, pero tenemos que agregarle un adjetivo, la sustentabilidad. Es decir, ver ese espacio geográfico determinado en su propia naturaleza, con sus propios atributos, con sus propias características, que obviamente impliquen respetar todo lo que está ahí y que obviamente tienda a ampliar el espacio de protección de una determinada área geográfica, ¿no? Es más sencillo, desde el punto de vista operativo, si lo quieren ver así, es más sencillo centrarme en el desarrollo de un territorio de manera económica. Es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente lo voy a desarrollar en el tema de respetar los intereses económicos que hay inmersos en ese espacio. La tarea se complejiza y se convierte en un reto, como dije en mi introducción, cuando le meto externalidades. Es decir, no solamente es lo económico, es la parte social, es la parte de respeto a los derechos humanos. Cuando tengo pueblos originarios habitando ese espacio, ¿qué voy a hacer con ellos? Se convierte en un reto. Se convierte en un reto, pero también yo diría en una gran área de oportunidad para todas aquellas personas que directa o indirectamente se encuentran involucradas en esta creación de políticas públicas que tengan que ver con una adecuada organización territorial del patrimonio. Seguimos, por favor, del territorio, perdón, seguimos. Y entonces, bueno, pues ahí ya, eso ya lo expliqué, lo de la satisfacción de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. Entonces, miren, esto me encanta y esto lo aprendí ahí en Colima con mi gran amigo, director de tesis doctoral. La Universidad de Colima es mi alma mater también, con el doctor José Ángel Méndez Rivera, cuando en algún seminario él me recomienda leer un libro que también se los recomiendo yo ahorita, de este gran autor alemán, Max Scheler. Max Scheler escribió La ética material de los valores, ¿no? Cuando el deber ser normativo, el deber ser ideal, en fin, se los recomiendo ampliamente este libro. Y fíjense, ese inciso A, si yo trabajo en un instituto que tiene que ver con la ordenación del territorio, ¿cuál es mi parte ética? ¿Cómo yo pienso en las generaciones futuras, atendiendo obviamente a las necesidades de las generaciones presentes? La única razón es un gran elemento ético, valorativo, axiológico, que tiene que ver con el propio ser humano. Y lo pueden ver de manera egoísta. A mí qué me interesa lo que las generaciones futuras puedan decidir. Es más, lo pongo más dramático. Es más, ni hijos ni hijas tengo. A mí qué me importan las generaciones futuras. Entonces,
¿Dónde está tu valor ético de ordenar adecuadamente tu espacio para las generaciones futuras? Sin lugar a dudas, el desarrollo sustentable tiene esta idea, o ideal, si lo quieren ver también así, tiene un gran contenido ético, moral, valorativo, que tiene que ver con la propia naturaleza del ser humano, que lo obliga, nos obliga, compañeras y compañeros, a pensar no solamente en nosotros, sino también en los que vienen, aunque no tengamos hijos, pero pensar en los que vienen, porque el espacio geográfico, este espacio geográfico que se llama Tierra, que aunque Elon Musk quiere crear sus rockets e ir a Marte, pues eso todavía no es posible. No es posible. Y si van a Marte, ¿quiénes van a ir? Pues solamente todas aquellas personas que tienen una gran capacidad económica y que la inmensa mayoría, millones de personas, pues no tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro espacio geográfico y permitir que otros también lo aprovechen, así como nosotros hemos tenido el privilegio de estar aquí. Lo otro es ver hacia el futuro, es ver a alguien que todavía no habita el planeta Tierra. A veces en este plan de profesor de reflexivo, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, ¿y los demás? Si ni siquiera sé si van a vivir o no van a vivir. El otro gran reto es este, que nosotros tenemos un ideal desde la sustentabilidad en la protección de la naturaleza, de sus paisajes, de los recursos, de los seres vivos y no vivos, de una montaña, de un cerro, cómo yo protejo los paisajes. Esto que se ha conocido aquí en la Universidad de Guanajuato, yo enseño en una maestría que tenemos sobre sociedad y patrimonio, el derecho internacional sobre desarrollo sustentable, y vemos el patrimonio de manera integral que tiene que ver con el patrimonio intangible, ¿no? Tangible e intangible. Un baile, ¿no? Una celebración. ¿Cómo podemos proteger eso? Y el Congreso aquí de Guanajuato ha hecho un gran esfuerzo en temas de la protección del patrimonio intangible. Acaba de proteger en una ley el Cervantino, que si ya saben todas y todos ustedes que aquí tenemos el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato como patrimonio intangible. Entonces, no solamente recuperar todo lo natural, todos los bienes naturales, seres vivos y no vivos, los paisajes, sino también las danzas, los bailes, los productos típicos, si lo quieren ver así, que han sido desarrollados por generaciones, por los pueblos originarios, todo esto que se conoce como el patrimonio intangible. ¿Cómo desde la planeación territorial protegemos eso? Adelante, compañera, doctora, por favor, ¿no? Y entonces, porque ya tengo ya mucho tiempo, pero ahí vamos, mire. Entonces, las normas internacionales son especialísimas. Yo siempre digo en mis clases, ¿no? Que la norma internacional sobre desarrollo sustentable es una norma muy especializada y que entra dentro de tres grandes tipos, ¿no? Conocemos un concepto general de derecho internacional público, el que nos enseñan en las licenciaturas. Luego entramos en un tema de derecho internacional ambiental, que es la génesis del derecho internacional sobre desarrollo sustentable. Seguimos, por favor. Y entonces, dentro del desarrollo internacional sobre desarrollo sustentable, conocemos que todo empieza a finales de los 60, ¿no? Y que en el paso del tiempo se fueron creando, negociando, ratificando, aprobando diferentes tratados ambientales. ¿Por qué? Porque desde el derecho internacional ambiental fue donde surge la génesis del derecho internacional sobre desarrollo sustentable, particularmente en esta área, ¿no? Y eso ha sido denominado desde muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, se le conoce como the Environmental Global Governance, ¿no?
que tiene que ver con todos los tratados que ejercen un control, un gobierno sobre los recursos naturales. También se le ha conocido como los Multilateral Environmental Agreements, ¿no? Que todos son todos aquellos tratados sobre materia ambiental que obviamente operan para proteger el medio ambiente, y esto ha creado o ha